Era el día después de que ella sintió lo que pensamos que era el espíritu. Parece que no dormiste mucho. ¿Estás bien? Estoy bien. Había pasado la noche intentando sentir el espíritu. Aún así, no logró nada. Aunque se estaba frotando los ojos, eso no la detuvo durante el desayuno. Este fue uno de esos momentos en los que realmente me recordó a un gato. El desayuno consistía en tostadas y sopa de verduras con carne. También había fruta variada y una buena ración de albóndigas. Un desayuno pesado y abundante, pero Fran se lo comió todo con mucho gusto. ¿Problemas para dormir?, preguntó la posadera. HM. ¿Estás bien? Puedo arreglar la cama si te resulta incómoda. Sentí que alguien me vigilaba. ¿Es así? Fran le contó a la anciana la mirada que había sentido la noche anterior. La anciana se rió. Parece que le gustas al espíritu. ¿En serio? ¿En serio? Si no, no te habrían observado hasta el punto de hacerse notar. Los huéspedes necesitaban la aprobación del espíritu para alojarse en la posada, pero eso no significaba necesariamente que le cayeran bien. Incluso entre los inquilinos, al espíritu solo le gustaban unas pocas personas. Era una especie de tsándara espiritual. Dejaré que te quedes en la posada, pero eso no significa que me gustes ni nada por el estilo. Aparentemente, el espíritu a veces se revelaba por completo, pero eso era aún más raro. ¿Qué debo hacer para agradarle al espíritu? ¿Quién sabe? Solo sigue siendo una buena chica, supongo. Bueno, eso era ambiguo. Supuse que Fran podría ser una buena chica no dañando al árbol y llevándose bien con la anciana. Justo cuando terminamos de desayunar, la puerta de la posada se abrió y un hombre elfo entró. No era muy guapo, para ser un elfo. Me recordaba a Furión, un aventurero absolutamente corriente con el que habíamos explorado la mazmorra del nido de la araña. Supongo que los elfos de aspecto sencillo eran más comunes de lo que pensaba. Disculpe, escuché que un aventurero llamado Fran se hospeda aquí. ¿HM? Pensé que la posada tenía un nuevo huésped, pero él solo tenía negocios con Fran. Se acercó a ella y sonrió. Tú debes ser ella. ¿Quién eres tú? Mis disculpas. Soy de la Academia de Magia. Lo que significa, ¿qué, exactamente? La directora regresó temprano esta mañana, continuó. He venido a preguntarle cuándo le gustaría realizar la entrevista. ¿Me lo pregunta a mí? Sí. La directora ha dicho que puede realizarla hoy o mañana. Winalin estaba de vuelta en la ciudad. Había pensando que nos asignaría una fecha, pero nos estaba dejando elegir. Por supuesto, probablemente fracasaríamos si la hacíamos esperar demasiado, y yo quería terminar este mismo día si era posible. Maestro, ¿podemos hacerlo hoy? Para nosotros, por supuesto, no es un problema. Claro, ¿por qué no? Incluso si esperáramos hasta el día siguiente, solo pasaríamos el resto del día haciendo turismo. Lo mejor es acabar con esto de una vez. La haré hoy, dijo Fran. ¿Entendido? ¿A qué hora llegaría? ¿Puedo elegir? Sí. Entonces, después de comer. Muy bien. Informaré a la directora. Mientras Fran miraba al elfo irse, murmuró para sí misma. ¿Ese tipo también fue aprobado por el espíritu? Al parecer, el elfo había atravesado la puerta sin problemas. Los elfos pueden usar magia espiritual. Por eso pueden entrar en la posada, dijo la posadera. Los elfos son increíbles. Tú también podrías aprenderla, jovencita. Algún día. Haré lo mejor que pueda. Los monstruos que usaban magia espiritual eran raros. Fran podría tener mejor suerte aprendiéndola por sí misma. Emocionada, Fran terminó su desayuno más rápido que de costumbre y se apresuró a salir de la posada. Hoy no se comerán bocadillos. No podemos darnos el lujo de llegar tarde. HM. Lo sé. Lo tengo cubierto. Tengo un plan para que no nos perdamos. ¿En serio? Fran sabía que hoy no podía tomar ningún desvío, y aparentemente había ideado un plan para mantenerse encaminados hacia nuestro destino. Estoy impresionado. Basta decir que tenía grandes expectativas. Uf. Ten cuidado. El plan de Fran se reducía a: si te pierdes en las calles, no uses las calles. Voló sobre los tejados y se dirigió a la Academia de Magia. Cualquier guardia que la viera encontraría sospechoso su comportamiento. Si nos llevaban para interrogarnos,
definitivamente no asistiríamos a la entrevista. Pero o tuvimos suerte o las habilidades de sigilo de Fran funcionaron bien, ya que nadie nos detuvo. Llegamos a la academia sin problemas. Los guardias se sobresaltaron cuando ella descendió del cielo. ¿Y quién no? Fue un viaje bastante emocionante. Volvimos a entrar por la puerta trasera. Pensé en usar la puerta principal, pero sería más rápido si el guardia reconocía a Fran. Por supuesto, estábamos dispuestos a usar la puerta principal si él nos lo indicaba, pero enseguida llamó a Colt cuando vio a Fran. Después de todo, los intrusos no se molestarían con la puerta trasera para empezar. Hey. Ha pasado un día. HM. La directora me dijo que te llevara a su oficina. Volvimos a pasar por el mismo túnel y Colt le dio un consejo a Fran. La directora suele ser amable, pero no tiene piedad con los enemigos de la academia. Ten cuidado de no enfadarla. De acuerdo. Todo el mundo le decía que no enfadara a la directora. ¿Tenía mal genio? Tienes que tener cuidado con ella, Fran. Fran asintió. Winalin era una alta elfa. No teníamos intención de enemistarnos con ella, pero nunca se sabe lo que depara el futuro. Atravesamos el túnel y pasamos por delante de la caseta de vigilancia. Colt nos llevó a los terrenos de la escuela, fijando sus ojos en una de las altas torres. Había alumnos por todas partes en el patio. Ayer habían estado ausentes, probablemente porque habíamos llegado en mal momento. Ahora mismo puede que sea el recreo. La mayoría llevaban capas como carona y túnicas parecidas a las de los magos. Mientras los observábamos desde la distancia, podíamos sentir que sus ojos nos devolvían la mirada. Fran no llevaba capa y estaba escoltada por un profesor, por lo que llamaba la atención. ¿Quién es? ¿Una alumna nueva, pero que lleva puesto? Debe ser una aventurera. A ellos también se les permite matricularse. Sí, pero... Mientras Fran observaba a los alumnos que la miraban, se detuvo de repente. ¿Pasa algo? Colt se dio la vuelta, sorprendido. Fran no pudo escucharlo. Su atención estaba fija en alguien que acababa de salir de uno de los edificios. ¿Por qué? ¿Está él aquí? Yo también estaba sorprendido. ¿Qué hacía él aquí? Intenté evitar que Fran hiciera algo imprudente, pero... despertar, rayo destellante. Fran, espera. Llegué demasiado tarde. Fran ya había entrado en modo de combate. Crepitando con un relámpago negro, Fran corrió directamente hacia el patio de la escuela. Su emoción inicial al ver la academia había desaparecido, sustituida por el odio y la ira. Rechinó los dientes y pronunció el nombre de su némesis. ¿Teraclee? La intención asesina estaba en su voz, pero contuvo toda su rabia. Su mana rebosaba gracias al despertar y al rayo destellante. Pero mantuvo su intención de matar oculta a su presa para conseguir derribarlo. Incluso cuando estaba abrumada por la ira, Fran mantuvo la calma. Iba a matar tranquilamente a Teraclee. ¿Forma del dios de la espada? Ag. Esto era malo. Fran estaba más enojada de lo que había pensado. No pensé que usaría la forma del dios de la espada sin preguntarme. Esto no era propio de ella. No había nada que la detuviera. Sus ojos estaban puestos en acabar con la vida del hombre lleno de cicatrices que tenía delante. Su malicia era débil, pero aún rastreable. Eso, junto con su apariencia física, confirmó que el hombre era Teraclee. Tras percatarse finalmente de la mirada llena de odio de Fran, se giró por fin hacia ella. Las cosas parecían lentas para nosotros, ya que íbamos a hipervelocidad, pero solo habían pasado unos pocos parpadeos desde que Fran usó despertar. Ya estábamos a mitad de camino de nuestro objetivo. Fran aumentó la densidad del rayo negro que la rodeaba. Consciente de que había sido descubierta, sabía que la velocidad iba a ser más importante que él. Sigilo. Aumentó su velocidad y se convirtió en un rayo negro. Golpe de rayo negro. Cuando Fran reapareció, estaba justo detrás de Teraclee. Muere. La intención asesina de Fran se desbordó. Nunca antes había visto tanta sed de sangre en ella. Ella desató un furioso corte, pero su ataque fue tranquilo y hermoso a pesar de su rabia. El corte perfecto de forma del dios de la espada cortó el aire y entró en el cuello de Teraclee. No había forma de evitarlo. Se había acabado. Podía sentir la confianza de Fran en la forma del dios de la espada. Teraclee reaccionó, sintiendo la intención de Fran. Se dio la vuelta y a duras penas apartó la cabeza,
Pero eso no iba a servir de nada. Pasara lo que pasara, había cero posibilidades de que Teraclees se defendiera del ataque. Era demasiado tarde para que las habilidades y la magia vinieran a rescatarlo. Mi hoja se incrustó en su cuello, estaba a punto de cortarlo, y justo cuando la sensación de hundimiento comenzó. ¿Cabrem? ¿Ga? ¿Arg? Una onda de choque nos asaltó a Fran y a mí desde un lado. No era tan potente, pero fue suficiente para desviar la trayectoria de su ataque. Solo algo tan preciso podría romper el equilibrio de Fran. Fran dio vueltas por el aire, giró y aterrizó sana y salva. ¿Quién nos atacó hace un momento? Por más que lo intentamos, no detectamos a nuestro atacante hasta que nos atacó, pero ahora sabíamos que había algo detrás de Teraclee. ¿Pero qué? Todo lo que podía decir por el mana, el aura, la atmósfera circundante, todo de lo que podía estar seguro era de que había algo. Fran también lo notó. Ella mantuvo un ojo vigilante en el espacio detrás de Teraclee. ¿Vio realmente lo que era? De cualquier manera, sus ojos regresaron a Teraclee. ¿Fran? Iré de nuevo. ¿Qué? Sin dudarlo ni un segundo, Fran lanzó otro ataque. Ignoró al misterioso ser que nos había atacado y redobló la apuesta para matar a Teraclee. Sin embargo, ella puso una barrera como medida de precaución. ¿Se había dado cuenta de a qué nos enfrentábamos? Pequeña mocosa. ¿Ah? Fran se abalanzó, sin molestarse en ocultar su intención asesina, y atacó a Teraclee en su forma del dios de la espada. Pac. Le arrancó el brazo izquierdo, pero la textura era extraña, más dura de lo que debería ser la carne. Ahora que lo pensaba, Kiara le había cortado el brazo izquierdo la última vez que habían luchado. Aún no se había regenerado, probablemente llevaba una prótesis. El elemento divino era fatal para los demonios. Al estar en la forma del dios de la espada, estaba cargado de maná divino. Estábamos preparados para acabar con él. Si el ataque aterrizaba, podría significar el fin para Teraclee. Pero nuestro ataque no salió tan bien como esperaba. Llegó otra onda de choque, pero esta vez pude sentirla. 2 capas de una membrana de agua cayeron entre Fran y Teraclee, tan densa que torció mi flujo de mana. Era tan buena como una barrera de maná. Pero Fran no le hizo caso y atacó de todos modos. Iba a cortar las membranas. Y entonces explotaron. Blurp. Fran. Las membranas habían sido fuertemente comprimidas con magia. Toda la presión se liberó a la vez en una violenta explosión. Fue como si hubiera estallado una bomba bajo el agua. Teletransporté a Fran fuera de la inundación, salvándola de ahogarse. Pero en el fondo sabía que a ella no le importaba ahogarse, siempre y cuando pudiera matar a Teraclee. Ella no se había rendido, pero yo estaba en mi límite. Un poco más y me rompería. Lo siento, Fran. No puedo. 18 segundos antes de que la durabilidad del maestro se agote. Nuestras voces finalmente devolvieron a Fran a sus sentidos y se dio cuenta de que había estado usando la forma del dios de la espada. Rápidamente la desactivó. Maestro, yo. No te preocupes. Parecía que Fran estaba a punto de llorar, pero teníamos problemas mayores entre manos. Una presión abrumadora cayó sobre nosotros. Pero no provenía de Teraclee. Por alguna razón, él no estaba generando mucha en absoluto. Era como si no quisiera luchar. Esta presión provenía del edificio detrás de él, y era tan grande que a Fran se le erizaron los pelos del cuerpo. ¿Quién se atreve a causar problemas en mi amada academia? La fuente de la misma era una hermosa alfa rubia. Sus cejas estaban unidas. ¿Por la ira? Aunque parecía cualquier otra chica alfa con el ceño fruncido, el aura amenazadora que se desprendía de ella era más parecida a la de un dragón. Las membranas de agua llevaban la firma de maná de esta mujer. Había devorado mi durabilidad en la forma del dios de la espada e interrumpió el ataque de Fran. Ella fue quien lo lanzó. No necesitaba usar identificación para saber quién era. Un maná inmenso. Mi amada academia. Y una poderosa magia oceánica. Fran susurró su nombre. ¿Gwynalin? Sí, soy Gwynalin. Parece que tenemos una adorable invitada, supongo que eres Fran. Si tan solo nos hubiésemos conocido en mejores circunstancias. Tengo muchas preguntas para ti, pero primero, tu castigo. Gwynalin miró a Fran con una violencia amenazadora. Lo que ella estaba emitiendo era solo una fracción de su maná.
Probablemente ni siquiera quiso intimidarnos con eso. Pero cuando Gwynalin cambió de marcha, sentimos un cambio físico en el aire. Parecía como si la gravedad misma se hubiera multiplicado. Fran se preparó, con una gota de sudor resbalando por su barbilla. Lo lamento. Pero no puedo detener el castigo de las entidades hostiles aunque quisiera. No te preocupes, no te mataré. Gwynalin negó con la cabeza y empezó a murmurar para sí misma. Yo, la custodia Gwynalin, procederé a tomar medidas contra el intruso. No, eso es demasiado, candidato a un puesto especial. No es suficiente. Procederé a tomar medidas contra un candidato a un trabajo especial y posible alumno de traslado a corto plazo, por violencia contra el personal temporal y contra el tutor de un alumno bajo protección especial. Va a ser un poco más duro que el castigo normal, pero, después de todo, intentaste matar a esa cosa. El cambio de atmósfera era palpable. El maná se reunió a nuestro alrededor. Aunque no era hostil ni malicioso, había una tonelada. Fluyó hacia Gwynalin, dándole energía. Sin embargo, Gwynalin no parecía interesada. Contrariamente a la presión que se acumulaba a su alrededor, parecía carecer de motivación, como si ni siquiera quisiera luchar. Voy a contenerte. Te permito que te defiendas, pero solo contra mí. Esto es por tu bien. Pero debo advertirte, soy la más fuerte de la academia. Fran continuó mirándola. Gwynalin suspiró. Y veo que estás muy motivada. Esto va a ser un fastidio. Creación de agua divina, Aquarias. Gwynalin invocó una poderosa ola de agua débilmente imbuida de elemento divino. Como su nombre indicaba, la creación de agua divina creaba agua imbuida del elemento divino, todo ello controlado por el hechizo oceánico Aquarias. Había leído sobre Aquarias en los archivos del gremio de aventureros. Era un hechizo oceánico de bajo nivel que permitía a su usuario manipular masas de agua a su alrededor, pero podía transformarse en 1000 formas diferentes en manos de un maestro. Gwynalin podía utilizarlo en todo su potencial e incluso más allá, por lo que no perdió el tiempo en hacerlo. Ya no podía sentir el maná ni el elemento divino de la bola de agua. Aún así, el sentido de peligro seguía sonando en alerta máxima. Por supuesto, no perdió realmente su elemento. Aquarias solo lo escondió. El agua parecía un hechizo de agua corriente, cuando en realidad era uno de los más poderosos que existían, cargado de elemento divino. Mataría a cualquiera que no estuviera preparado. Ahora sabía por qué la membrana de agua había acabado con mi durabilidad. Estaba hecha de agua divina. Habíamos caído en la trampa de Gwynalin. Aquí va. Al momento siguiente, la bola de agua estalló en una lluvia de balas. Fran logró esquivarlas, pero Gwynalin creó más para cubrir su vida. Tisk. Fran intentó cortar la bola de agua. ¿Qué? Soltó un golpe rápido lo suficientemente potente como para partir por la mitad a un monstruo de nivel medio, y rebotó justo en la ola. Violentamente, también. Usando salto aéreo, recuperó el equilibrio y lo esquivó. Adoptó una postura ofensiva y se preparó para un desenfunde rápido presurizado cuando la ola volvió a atacarla. ¿Ah? Oh. Ahora era el turno de Gwynalin de sorprenderse. Ella abrió los ojos cuando el ataque de Fran cortó la bola de agua en dos. Ella esperaba que yo me hiciera añicos y que Fran saliera volando por los aires. ¡Qué poder! Es brillante. Oh, ¿por qué tuvimos que pelear de esta forma? Gwynalin realmente no quería luchar. Se sentía como si algún tipo de fuerza la estuviera obligando a hacerlo, sin importar lo que ella misma quisiera. Fran, lo único que consigo al usar identificación es su nombre. No sabemos de lo que es capaz. Entonces tendremos que vencerla rápido, mi turno. Magia de luz, tienes muchos talentos. Fran usó rayo solar. Su potente rayo debía engullir a Gwynalin, pero la membrana de agua se interpuso, interrumpiéndolo y dispersándolo. ¿Lo habíamos previsto, contando con que Gwynalin se defendiera del destello cegador? Golpe de rayo negro, cortacielos. Mientras mantenía el hechizo de luz, Fran se movió detrás de Gwynalin. Puso todo su peso en su siguiente ataque. La intención de Fran había sido acercarse lo suficiente para un cortacielos. Un oponente común y corriente no habría sido capaz de mantenerse al día con su velocidad. Solo se darían cuenta cuando fuera demasiado tarde. Pero Gwynalin reaccionó con facilidad. Eres rápida. Las membranas de agua descendieron para protegerla, igual que habían hecho con Teraclee.
La explosión hizo retroceder a Fran, impidiéndole realizar un segundo ataque. Pero Fran había visto este truco antes y se le ocurrió una estrategia para solucionarlo. Maestro. En ello. Sinceramente, no sabía si luchar contra Gwynalin en este lugar y momento era una buena idea. A diferencia de Teraclede, Fran no quería matarla incluso si tenía algunas frustraciones. Honestamente, nos equivocamos al iniciar una pelea en un área llena de no combatientes. Gwynalin tampoco quería matarnos, y probablemente sería mejor para todos los involucrados si nos entregáramos. Pero Fran estaba en llamas y Gwynalin le había permitido resistirse. No estaría satisfecha si nos rindiéramos en silencio. Mejor dejar que se desahogue a gusto. Además, no era como si no tuviera frustraciones por haber sido arrollado. Como espada de Fran, mi trabajo era otorgarle la victoria. Utilicé desplazamiento dimensional a la señal de Fran. El agua probablemente estaba preparada para explotar automáticamente al impactar. Usamos el hechizo para atravesar el agua y volvimos a entrar una vez que golpeamos a Gwynalin. El cuerpo de Fran entró en contacto con la membrana de agua y esta explotó, arrastrándola. Pero ella todavía tenía una sonrisa en su rostro. Su ataque había tenido éxito. Y magia espacio-tiempo. Un líquido rojo fluyó por el costado de Gwynalin. El cortacielos de Fran había golpeado de verdad. Eres mucho más fuerte de lo que pensaba. ¿Cuántos siglos han pasado desde la última vez que luché en una pelea? Gwynalin gimió. Siento haber dicho que podías resistirte. Te subestimé demasiado. Voy a tener que seguir dañándote para satisfacer a los espíritus, y me temo que esto va a doler, susurró. ¿HM? Tan pronto como Fran escuchó su susurro, apareció frente a nosotros. Pensé que ella escaparía para curarse a sí misma. La alta alfa estaba usando algún tipo de habilidad para mejorar su cuerpo. Aumentó su presión sanguínea, haciendo que la sangre brotara de su costado, pero esa había sido su intención desde el principio. Su sangre se convirtió en lianas que enredaron a Fran. Gwynalin podía controlar su sangre, ya fuera porque era líquida o porque formaba parte de ella. Su sangre cargada mágicamente era mucho más fuerte que el agua normal. Las barreras no bastaban para arrancarla. Las enredaderas apretaron, retorciendo el brazo de Fran. Se arrastraron hacia su hombro, haciendo crecer ramas para fortalecerse. Iban a acabar con el brazo espada de Fran. Intentó usar propulsor de maná para alejar las enredaderas, pero ya era demasiado tarde. La ola de agua de Gwynalin se había acercado y la había golpeado justo en el plexo solar. Gar. Con el brazo bloqueado por las lianas de sangre, Fran no pudo escapar. Fue lanzada por los aires, dislocándose el hombro derecho. Pero ella no estaba fuera de combate. Levantó la pierna izquierda y pateó a Gwynalin en el costado derecho. ¡Qué persistente! La armadura de agua que protegía su piel soportó la mayor parte del daño, pero aún así pudo sentir el golpe. Se estremeció y tosió sangre, con el cuerpo doblado hacia adelante por el dolor. Eso no era lo único que Fran tenía reservado para ella. Toma, esto. El rayo negro que cubría el cuerpo de Fran atravesó su pierna y alcanzó a Gwynalin, el mismo rayo negro que había herido gravemente a Gaudarta. Pero la expresión de Gwynalin se mantuvo sin cambios. Su armadura de agua había desviado la corriente del rayo negro hacia el suelo. La contramedida perfecta. Era como si hubiera visto un rayo negro antes. Realmente se había puesto la armadura para el rayo negro en lugar de protección total. Y ahora, se acabó. ¿Q? Por alguna extraña razón, Gwynalin soltó el brazo de Fran. Ella se esforzó por poner distancia entre ambos, pero sus pies no podían moverse. Parece que estás a punto de terminar, dijo. Creo que acabaremos usando demasiada fuerza si seguimos luchando. Personalmente, me gustaría que te sometieras, ¿qué te parece? Gwynalin le había pedido a Fran que se rindiera. Si lo hacíamos, podríamos terminar la pelea sin heridas graves. Pero Fran no se atrevía a darse por vencida. ¿Lucharé? Fran rugió y generó una ola de luz detrás de ella. No era un hechizo ofensivo. Lo único que hacía era crear luz. La luz proyectó la sombra de Fran sobre Gwynalin, alargándose lo suficiente como para envolverla. Y eso era lo que Fran quería. Desde las sombras, una boca gigantesca se abrió y se tragó los pies de Gwynalin. Jet comenzó su emboscada en su tamaño completo. Gar. Ahí es donde te escondías, ¿eh? Gwynalin se apartó rápidamente de un salto,
por lo que Jet solo la alcanzó por debajo de las rodillas. La contra de Aquarius evitó que apretara con demasiada fuerza, y el agua también mantuvo su boca abierta. Blarg. Mientras Jet escupía agua, se retiró de nuevo a las sombras. Pero había hecho su parte. No pudo arrancarle ambas piernas a Gwynalin, pero estaban gravemente dañadas. La sangre brotó de las marcas de mordeduras y estaba seguro de que algunos de sus huesos estaban rotos. Eso fue obra de colmillo dimensional, una habilidad que obtuvo tras evolucionar. Ignoraba las defensas, atravesando la capa protectora de Aquarius. Si el agua no se hubiera interpuesto, definitivamente le habría arrancado las piernas, pero seguía siendo una gran oportunidad. Fran y yo lanzamos nuestro ataque final. Haa, Kanakamui. Doble. Honestamente, estaba en los últimos restos de mi durabilidad. La forma del dios de la espada me había agotado, al igual que la explosión de agua divina. Sabiendo esto, Fran optó por usar magia. No era buena en ello, pero había mejorado con el entrenamiento. No podía lanzarla al instante, pero tampoco tardaba demasiado. Tardó lo mismo que Jet en prepararse. Ahora estábamos listos para lanzar nuestro último hechizo. Las piernas de Gwynalin ya parecían completamente curadas, pero aún no estaba en posición de evitar el ataque. Sin embargo, ella tenía otras formas de afrontarlo. Creación de agua divina, Yamata no Orochi. Gwynalin era una maestra de la magia. Ella había sentido el hechizo de Fran y lanzó un hechizo para contrarrestar la columna de rayos. Una serpiente de 8 cabezas se deslizó hacia el cielo. La serpiente chocó con Kanakamui, descargando su electricidad. BZZZZZZZZZT. El rayo se disipó y se desvaneció antes de que pudiera tocar el suelo. Al final, ninguno de los dos hechizos ganó. Aunque la serpiente de agua había logrado dispersar el rayo, había sido vaporizada por la serpiente de rayo. Creo que eso era lo que Gwynalin quería. Había lanzado su hechizo de forma que anulara a Kanakamui sin dañar nuestro entorno. Logramos dar una pelea decente a corta distancia, pero cuando se trataba de magia, ni siquiera estábamos cerca. Gwynalin nos había demostrado que tenía la ventaja. El abismo entre nosotros era asombroso. Tus sentidos de combate están bien afinados. Kanakamui, cortacielos, creo que eres demasiado fuerte para tu edad. Te lo preguntaré de nuevo, ¿podrías someterte, por favor? Tenía la sensación de que el consentimiento de Fran era necesario. Gwynalin estaba siendo obligada a luchar por una fuerza poderosa. La única forma en que podía detenerse era incapacitando a su oponente o mediante su propia sumisión. Dañaría todo lo que nos rodea si fuera con todo contra ti, continuó Gwynalin. Me contendré, pero te dejaré ir inmediatamente. Te lo prometo. Maestro. Creo que deberíamos escuchar lo que dice. No creo que esté mintiendo. Esencia de Mentira no registró sus palabras como una mentira. Pero considerando que Gwynalin era demasiado fuerte para poder usar identificación sobre ella, lo mismo podría decirse del detector de mentiras. Aún así, Fran parecía creerle. Esa pelea había sacado mucha ira de su sistema. ¿O planeas golpearme para poder matar esa cosa?, ella preguntó. Gwynalin y Fran miraron a Teraclee. Todo su cuerpo estaba empapado con la sangre de la herida de su cuello. Había perdido mucha sangre, no se veía bien. Aún así, simplemente se arrodilló en silencio y no hizo ningún escándalo. Conozco tus vínculos con él, pero no puedo dejarlo morir todavía, dijo Gwynalin. Si lo matas, entonces realmente no podré contenerme. Te lo ruego, sométete. Aunque Gwynalin parecía tener la ventaja, realmente quería evitar más conflictos. Fran también podía sentirlo. No podía haber un futuro en el que ganáramos si seguíamos luchando. En la superficie, podría haber parecido que estábamos dando una buena pelea, pero Gwynalin ni siquiera estaba usando toda su fuerza. Está bien, me someto. Fran asintió, su rostro reflejaba frustración. Gracias. Gwynalin exhaló un suspiro de alivio. Los Bertati siguen. Parloteando, sus cejas se fruncieron de nuevo. ¿Qué? ¿Hello? Ah, bien. ¿Con quién estaba hablando? Gwynalin se apartó de su interlocutor invisible para convocar de nuevo la ola de agua. Al parecer, el lobo aún no ha sido castigado lo suficiente. Esto va a ser un poco duro. Lo lamento. Gwynalin disparó la ola hacia los pies de Fran como si quisiera inmovilizarla. Pero la ola de agua se extendió por el suelo como una sábana.
A simple vista, parecía que Fran estaba de pie en medio de ella. ¿Qué estaba haciendo? Fran y yo observamos hasta que las burbujas terminaron por subir a la superficie. De repente, algo saltó fuera del agua. ¿Bluff? ¿Jet? Jet estaba vomitando agua, sus piernas se agitaban como si se estuviera ahogando. En realidad, se estaba ahogando. El agua se había infiltrado de alguna manera en su escondite en las sombras. Incapaz de teletransportarse, Jet no tenía forma de escapar. Mientras saltaba fuera del agua, otra ola de agua se le acercó a la cabeza y la cubrió. Ver. La ola se expandió, sellando a Jet dentro. Tenía un aspecto lamentable mientras intentaba desesperadamente respirar. Las primeras bocanadas eran todo lo que iba a conseguir. Aún así, Jet no se iba a rendir. Se hizo gigante, con la intención de superar su prisión de agua. Pero Winalin estaba un paso por delante. Eso no funcionará. La ola de agua se expandió para seguir su rápido crecimiento. Seguía atrapado, y en una posición peor que antes. Grandes cantidades de agua estaban siendo forzadas por su boca. Orf. Justo cuando Jet empezaba a ahogarse de verdad, Winalin chasqueó los dedos. La ola cambió de forma, dejando al descubierto su cabeza y nada más. Ríndete. Raf. La ola de agua estaba drenando el maná de Jet. Salir de su jaula de agua sería difícil sin importar cuánto luchara. Eso lo resuelve, lo. Castigado y restringido. Eres la siguiente. Quédate quieta, ahora. HM. Winalin movió sus dedos y el agua bajo los pies de Fran se levantó para engullirla. Parecía que estaba envuelta en un slime azul. El agua se retiró de su cabeza, dejando su cara expuesta como Jet. La presión estaba ajustada para que fuera lo suficientemente fuerte como para restringirla, pero no lo suficiente como para lastimarla. Ambos parecían ridículos con sus caras sobresaliendo del agua. Agacharon la cabeza con frustración. Pero Winalin seguía con el ceño fruncido. No se están defendiendo, han sido castigados y restringidos, así que, ¿por qué siguen alarmados los Bertaati? ¿Qué? ¿La espada? ¿La espada es hostil? Estaba hablando de nuevo con gente invisible. No estaban usando mana como la telepatía, pero espera, ¿qué era eso de una espada? Sentí un escalofrío cuando Winalin volvió su atención hacia mí. El agua que sujetaba a Fran se agitó mientras ella forcejeaba. Ah, señor espada, dijo Winalin en voz baja, asegurándose de que nadie que estuviera mirando pudiera verla hacerlo. Suponiendo que seas un señor, supongo tienes intención de resistirte. Ella lo sabía. No tenía sentido esconderme ahora. Por otra parte, incluso si fueras inteligente, no es como si pudieras. No me resistiré. Esa fue. La espada. ¿Hablaremos usando telepatía, por favor? ¿Una espada parlante? ¡Qué grupo tan salvaje! 3 leyendas paseando juntas por mi academia. Bueno, ya tendremos tiempo de hablar más tarde. ¿Vendrás tranquilamente? Sí. Entidades hostiles neutralizadas. Finalizando protocolo de defensa. El maná que nos rodeaba se dispersó. El maná ofensivo que emanaba de ella también se suavizó. La presión desapareció y el ruido de la academia regresó. ¿Cuándo fue que desapareció el sonido? Todo había sucedido tan rápido que no me había dado cuenta. Muy bien, dijo Winalin. Fran, ¿tienes alguna historia con esa cosa? ¿Correcto? El cuerpo de Fran seguía atrapado en el agua. Winalin suspiró. He tenido las manos tan ocupadas con esa cosa que no he tenido la oportunidad de leer tu expediente. De haberlo sabido, habría tomado precauciones. ¿Expediente? Sí. Nuestro departamento de investigación elabora expedientes de todos nuestros candidatos antes de sus entrevistas. Tú eres bastante famosa, así que empezamos a recopilar rumores sobre ti desde el principio. Antes de la entrevista, la academia debía de tener un departamento dedicado a vigilar a gente famosa por si Winalin necesitaba información sobre ellos. Llevo buscando esa cosa desde anteayer, dijo. Por fin lo atrapé esta mañana y me pasé todo el día sellándolo. Estábamos a punto de llevarlo a aislamiento. Debido a que eso, Teraclede, lo había preocupado, Winalin no tuvo tiempo de enterarse de la historia de Fran. Teraclede estaba en pleno periodo de aislamiento cuando Fran lo vio. Me dijo que había cruzado desde la nación de los hombres bestia. Supongo que eso tiene algo que ver con tu rencor.
Fran asintió y miró a Teraclee con ojos sombríos. Kiara le había dicho a Fran que no la vengara, pero no podía simplemente ignorar a Teraclee. No cuando él estaba allí. Fran dejó que su intención asesina se calmara. Pero Teraclee seguía allí, detrás de Gwynalin, sin intentar escapar. ¿Qué fue lo que le hizo después de que lo capturó? Como dije antes, no puedo permitir que lo mates todavía. De momento se le trata como un miembro temporal del personal. Está bajo mi protección, así es como funciona. Entiendo si no estás de acuerdo y no te pido que lo entiendas todo de una vez. Uf. Pero incluso si querías vengarte, desearía que hubieras elegido un lugar mejor. Mira a tu alrededor. A nuestro alrededor había estudiantes que habían caído de espaldas, observando la carnicería desde lejos. Afortunadamente, puse la barrera lo suficientemente rápido como para minimizar los daños, dijo Gwynalin. Pero tu aura asesina, podían sentirla. Había levantado una barrera para evitar que la intensidad de la batalla alcanzara a los estudiantes, pero seguían aterrorizados por lo que había sucedido antes de que se levantara la barrera. El maná de Fran y su intención asesina fueron definitivamente los culpables. Antes de que Gwynalin llegara a la escena, Fran debía haberles parecido un dragón a estos estudiantes. Un ser misterioso que apareció de la nada, empuñando grandes cantidades de maná, goteando con intenciones asesinas. La mayoría de los estudiantes simplemente se habían caído, demasiado abrumados para correr. El miedo y el horror eran evidentes en sus rostros mientras la miraban. Fran tragó saliva. Menos mal que la mayoría de nuestros alumnos están acostumbrados a este tipo de cosas. Habrías causado un pánico generalizado si esto hubiera pasado en la ciudad. Lo siento. Al darse cuenta de lo ciega que había estado a su alrededor, Fran bajó la cabeza arrepentida. Se había dado cuenta de lo aterradora que debía ser para los no combatientes. Oh, ¿ya te estás disculpando? Quiero decir, hice algo malo. Eres una chica tan honesta. De todos modos, ¿qué hacemos con eso? Gwynalin se apartó de Fran y se acercó a Teraclee. Incluso si él estaba parcialmente inmovilizado, mi espada aún había cortado el cuello de Teraclee. La forma del dios de la espada también me había imbuido de elemento divino cuando lo golpeé. La herida no sanaría. Lo mejor que pudo hacer para detener la hemorragia fue aplicar presión con la mano. La sangre roja se filtró entre sus dedos. No te muevas. Creación de agua divina. Curación aqua. Gwynalin creó otra bola de agua y agitó la mano. La pequeña esfera cubrió la herida de Teraclee y emitió un débil resplandor. En cuestión de segundos, el corte comenzó a cerrarse y a sanar rápidamente. Se suponía que el elemento divino era muy eficaz contra los demonios. Tal vez la curación funcionó porque Gwynalin también había usado agua divina. Curación divina para heridas divinas. Tenía sentido. Una vez que estuvo completamente curado, Gwynalin habló. Levántate. Sí. Gwynalin lo miró con frialdad. Teraclee asintió en silencio, como si no le importara. Luego miró a Fran. En silencio, sin miedo ni ira. Parecía imposible. ¿Era realmente Teraclee? Era tan diferente que dudé de mis ojos. Teraclee había sido tan violento y vicioso como el fuego del infierno. Este hombre estaba tan tranquilo como un mar en calma. Antes, podría haber jurado que este hombre era Teraclee, pero ahora no estaba tan seguro. Tal vez era solo alguien que se parecía mucho a él. No se comportaba como el Teraclee que conocíamos. Fran no compartió mis dudas. Ella lo fulminó con la mirada tan pronto como él la miró. Esto era malo. Podía sentir su ira aumentando de nuevo. Afortunadamente, Gwynalin también se dio cuenta. No podremos hablar con esta cosa cerca. Colt, llévalo a la Torre 3. Ya saben de tu visita. Me había olvidado por completo de Colt, como si se hubiera evaporado cuando Gwynalin llegó al lugar. ¿Estás segura de que puedo escoltarlo yo solo?, preguntó. Lo he sellado y ya está bajo contrato. Los Bertati también están vigilando. No te pasará nada. Además, no hará ninguna tontería con el chico todavía bajo tratamiento, ¿no es así? Sí. Teraclee simplemente asintió. Voy a charlar con Fran. Entendido. No conocía los detalles, pero Teraclee estaba siendo retenido con algún tipo de magia. Incluso Colt sería suficiente para escoltarlo hasta el aislamiento. ¿Y que el resto del personal atienda a los heridos? Nadie está gravemente herido,
pero consideren las clases canceladas por hoy. Fran inclinó la cabeza mientras escuchaba su conversación. Su odio hacia Teraclea había herido a los estudiantes y estaba realmente arrepentida de sus acciones. En marcha, dijo Gwynalin. Por supuesto, dijo Colt. Vamos, Teraclee. De acuerdo. Teraclee obedeció y siguió a Colt. Realmente había cambiado, tal vez incluso se había metamorfoseado. Era simplemente por la magia de Gwynalin o... Fran, tenemos mucho que discutir. Gwynalin se interpuso en la línea de visión de Fran, impidiéndole mirar a Teraclee mientras Colt se lo llevaba. Voy a liberarte ahora, pero por favor no intentes escapar. Estoy segura de que tú también tienes preguntas para mí. No te preocupes. No huiré. Uf. Gracias. Te liberaré ahora. Gwynalin chasqueó los dedos y el agua que los retenía desapareció. Síganme. De nuevo en pie, y patas, siguieron a Gwynalin a un lugar donde podían hablar en privado. Fran vino a sacarme del suelo y trotó para seguir el ritmo. Gwynalin no la vigiló de cerca, probablemente porque sabía que Fran no huiría. 3 minutos después llegamos a su oficina. Le indicó a Fran que se sentara en el sofá. Permíteme que me presente como es debido. Soy Gwynalin, directora de la Academia de Magia. Fran, aventurera de rango B. Este es Jet. Soy maestro, un arma inteligente. Maestro, ¿ese es tu nombre? Sí. La reacción de Gwynalin fue mucho más tenue que la de la mayoría. Ella no estaba tan conmocionada como otros cuando se enteraron de mi existencia. Pronto nos dijo el porqué. Creo que han pasado 1000 años desde la última vez que tuve una conversación adecuada con un arma inteligente. ¿Se conoces a otros como yo? Naturalmente. Llevo mucho tiempo por aquí. En cuanto a cuántos he conocido, supongo que podría contarlos con ambas manos. Como era de esperar de un alto elfo. Tenía sentido que hubiera conocido a otras armas inteligentes, ahora que lo pensaba. Pero tú eres la segunda con la que he hablado, continuó. La mayoría de las armas inteligentes terminan perdiendo la cabeza. Tú también eres bastante humano para ser uno de ellos. ¿Perdiendo la cabeza? Imagina poder hablar pero no comunicarte. Una mente se desmoronaría dentro de una espada. Ya veo. Fue como dijo fanática. Una mente no estaba hecha para vivir dentro de una espada. La probabilidad de enloquecer era alta, tal y como Gwynalin acababa de confirmar. ¿Estaría bien? ¿Me volvería loco? Sentí un escalofrío recorrer mi acero. En cualquier caso, aunque no era la primera experiencia de Gwynalin con un arma inteligente, Jet era otra historia. No dejaba de mirarlo mientras se sentaba junto a Fran en su forma miniatura. Su mirada lo puso muy nervioso. ¿Qué pasa con Jet?, preguntó Fran. Oh, nada. Es que nunca había visto esta especie de lobo. Pero eso no importa, ¿preguntas? ¿Estará bien Colt con Teraclee? Sí. He sellado su malicia con mi magia y sus acciones están restringidas. Los espíritus también lo están vigilando. La malicia reducida de Teraclee era el resultado de la manipulación de Gwynalin. Además de ser observado por las hadas, también estaba siendo restringido por algo parecido a un contrato de esclavitud. Sus palabras no están restringidas, continuó, pero está siendo bastante educado en aras del buen comportamiento. Su verdadero yo resurgió cuando lo atacaste, pero no se defendió, ¿verdad? Eso es porque no puede luchar mientras esté en la escuela. Lo único que hizo Teraclee cuando lo atacamos fue intentar defenderse. Había tenido muchas oportunidades de contraatacar después de que nuestro ataque inicial había fracasado. ¿Qué está haciendo él aquí? Todo empezó hace 2 días. Gwynalin había recibido noticias de que un criminal peligroso había entrado en la región autónoma. Si bien no era famoso aquí, su cabeza tenía un precio bastante alto en otros países. Un grupo de aventureros intentó capturarlo cerca de la frontera, pero fueron repelidos. Aunque nadie murió, la diferencia de fuerza fue asombrosa. Por lo tanto, se decidió pedirle ayuda a Gwynalin. Pensé que ella se encargaría de todo, dada su condición de leyenda, pero rara vez la llamaban para incidentes que no tuvieran que ver con la escuela. No podríamos entrenar a la próxima generación si yo estuviera corriendo todo el tiempo para resolver cada disputa. En otras palabras, el asunto tenía que ser realmente grave para que la llamaran. Gwynalin había usado su magia para localizar a Teraclee y lo capturó después de una breve pelea. Pero luego se enteró de la existencia del compañero de Teraclee.
¿Un niño llamado Romeo? Así es. Romeo Magnolia. Actualmente está bajo mi custodia. Romeo todavía estaba con Teraclee. Al ser un amante de los niños, era fácil ver por qué Gwynalin lo pondría bajo custodia. Amanda habría hecho lo mismo. Pero Fran inclinó la cabeza ante eso. Entonces, ¿por qué me dijiste que no lo matara? Porque matar al tutor de Romeo lo traumatizaría, ¿verdad? Pero las circunstancias no eran tan sencillas. Ese es el problema. Verás, Romeo y esa cosa están sujetos a algo así como un contrato amo-sirviente. Si uno de ellos resulta herido, el otro también. Un vínculo peligroso. ¿Lo hizo Teraclee? Todo lo contrario. Creo que Romeo inconscientemente formó el contrato con él. Podría ser por la sangre magnoliana que corre por sus venas. ¿Es eso siquiera posible? Todavía es un niño pequeño. ¿Y qué es eso de la sangre magnoliana? Sabía que era un noble, pero ¿había algo especial en su casa? Estoy segura de que has oído hablar de Goldicia. Un continente destruido por los monstruos de Trismegisto, actualmente sellado por una barrera, dijo Fran. Pues bien, hay ciertas familias en Goldicia que protegen fragmentos del maligno. Magnolia, Glicinia, Camelia, estas tres casas poseen una línea de sangre especial que les permite comunicarse con los fragmentos para utilizar sus poderes. Usaron ese poder para sellar al maligno, pero fueron aniquilados por los Dreicos y el fragmento les fue arrebatado. ¿Trismegisto el gran pecador? El legendario alquimista creó un ejército de monstruos a partir de un fragmento del maligno. Eso debe haber sido lo que las tres familias estaban protegiendo. ¿Y Magnolia? Romeo es parte de la casa Magnolia. Su sangre surge con el poder de esa línea. ¿Era la sangre de Romeo la razón por la que Murelia y Teraclee estaban extrañamente apegados a él? Ser capaz de controlar inconscientemente a los demonios de alto nivel era una habilidad poderosa, y Romeo podría llegar a ser más fuerte de lo que cualquiera podría imaginar. De todos modos, mientras el contrato exista, Teraclee no puede ser asesinado sin hacerle daño a Romeo. Y eso no es todo. El cuerpo de Romeo estaba comenzando a ser contaminado por malicia después de haber estado tanto tiempo con Teraclee. La exposición a malicia poderosa podía causar intoxicación por malicia, y este era un caso particularmente desagradable. Si no se curaba de la enfermedad tendría efectos a largo plazo, pero el contrato hacía que fuera demasiado peligroso separar a los dos. Al final, se decidió que Teraclee fuera llevado a la academia mientras Romeo recibía tratamiento. Sellé el poder de Teraclee para que pudiera quedarse en la academia hasta que Romeo estuviera curado. Actualmente es un miembro temporal del personal. Déjame explicarte por qué. Primero, esta escuela está protegida por poderosos espíritus guardianes y sus esclavos. Hay varios cientos de ellos vigilando la escuela. Entonces la onda de choque que desvió el ataque inicial de Fran. ¿Fue un gran espíritu encargado de proteger a Teraclee? No lo estaban protegiendo como tal. Solo intentaban evitar que un extraño cometiera actos violentos en la academia. Por eso no pude verlo. Un gran espíritu también debe ser bastante poderoso. Si algo con esa capacidad de sigilo nos atacara, no seríamos capaces de verlo venir. Pero Fran los había visto vagamente, al parecer, o tal vez simplemente los había sentido. Considerando lo que había sucedido en la posada, tal vez pudiera haber espíritus. ¿Los viste, Fran? Vi algo extraño. Oh. Podrías tener lo que se necesita para ser un chamán, Fran. Lo sabía. ¿Eso crees? ¿Existe la posibilidad? ¿Qué tal esto? Gwynalin señaló con el dedo el techo. Sentí un leve movimiento de maná, pero no sabía qué estaba pasando. Fran, por otro lado, vio algo. ¿Está borroso? Supongo que no puedes ver su forma. Sin embargo, puedes sentir su presencia. Fran podría tener algún potencial de chamán en ella. Decidí que me encantaría conseguir dicha habilidad, si fuera posible. ¿Qué hago para aprenderla? Déjame pensar, supongo que lo máximo que puedes hacer es ser consciente de los espíritus y relacionarte con ellos. Algunos dicen que hay que ser puro de corazón, pero eso es solo porque a algunos espíritus les gustan los que son puros de corazón. Sin embargo, a la mayoría de ellos no les importa ni un ápice la moralidad humana. No. Piénsalo, ¿crees que los espíritus perderían el tiempo interpretando leyes y valores humanos? Lo mismo ocurre con los espíritus guardianes de la academia. No piensan en el bien o el mal cuando protegen a alguien. Lo que más les importa es la seguridad de sus contratistas,
es decir, aquellos vinculados a la academia. Lo siguiente es la seguridad del personal de alto valor. No permitirán la violencia, no importa el motivo. Sin embargo, la red de espíritus no era lo único de lo que estaba hecho el sistema de defensa. Yo también soy parte de las defensas de la academia. Fran y Jet inclinaron la cabeza. En pocas palabras, si los espíritus guardianes consideran que una entidad es hostil, explicó Winalin, debo tomar medidas contra ellos. Por eso te ataqué antes. Si un extraño atacaba la academia, Winalin se veía obligada a luchar contra ellos debido al contrato. Y no podía dejar de luchar hasta que los espíritus consideraran que el castigo era suficiente. Los espíritus no pueden ser engañados. Ha habido ocasiones en las que me he visto obligado a matar a alguien en contra de mi voluntad. Los espíritus lo veían todo, y los que tenían habilidades psíquicas podían saber si alguien estaba realmente arrepentido de sus actos. Básicamente, fingir una disculpa para posponer tu venganza no iba a servir. En todo caso, ese tipo de comportamiento aumentaba la severidad del castigo. Este castigo se determinaba en función del estatus del infractor y de su grado de hostilidad. Si una organización hostil perjudicaba a un estudiante, sería eliminada por completo. Winalin no se detendría hasta la muerte de todos sus miembros. Ya había sucedido una vez, empezando por un sindicato del crimen y un grupo de aventureros, y acabando con la nobleza y una asociación comercial. Ni un alma sobrevivió al ataque. Pero no todos los castigos terminaban con derramamientos de sangre. Un graduado de la academia que levantara el puño en el fragor de una discusión, por ejemplo, solo tendría que disculparse formalmente. Aún así, la propia academia podía estar equivocada y los espíritus ejecutarían el castigo igualmente. Lo único que importaba era cumplir el contrato. Ya fueran santos, pecadores o reinos enteros, todos estaban sujetos al contrato. Dejar entrar a un demonio en la academia era imposible sin darle un puesto de trabajo. Los espíritus no estaban satisfechos con que fuera simplemente el guardián de Romeo, así que tuve que inscribirlo como personal temporal. ¿Puede trabajar aquí? ¿Quieres decir teniendo en cuenta todos sus crímenes? Como dije hace un rato, a los espíritus no les importan las designaciones humanas, y son ellos los que mandan. Además, si hablamos estrictamente de número de cadáveres, yo he matado a cientos de veces más gente que él. Winalin se encogió de hombros. He viajado mucho por el mundo y he visto muchos campos de batalla. Me he enfrentado en solitario a naciones enteras. Todavía hay lugares que quieren mi cabeza por mis acciones. Después de todo, Winalin había matado a toda una casa noble por meterse con la academia. Eso debe haber sido un pequeño ejército, por lo menos. Sin embargo, aquí estoy. Directora de la academia. El título no significa mucho. A los espíritus guardianes no les importa lo que hiciste en el pasado. Y como Fran atacó a Teraclede, actualmente miembro de la academia, ella había activado el castigo. Ahora, hay algo por lo que yo misma debo disculparme. ¿Qué es? Para aligerar tu castigo, tuve que engañar a los Bertati metiéndote en el sistema de la academia. Actualmente eres una candidata a un trabajo especial y posible estudiante de transferencia a corto plazo. No eras una intrusa que intentaba matar a un miembro de la academia, sino un miembro marginal de la academia que tenía una disputa con otro miembro marginal. Así que había utilizado esa laguna para sacarnos del problema. Gracias a la carta de Aristea, Winalin reconoció que estábamos relacionados con la academia, y los efectos de ese reconocimiento fueron inmediatos. La carta de Aristea había demostrado ser vital. Convirtió el intento de asesinato en agresión, que solo requirió que Fran fuera inmovilizada, que lo lamentara y que pidiera disculpas. Me pregunté por qué Aristea no nos había hablado del peculiar sistema de defensa de la academia. Tal vez no había sentido la necesidad, no era como si esperara que Fran causara problemas deliberadamente o fuera hostil con Winalin. ¿No era evidente que había que ser educado con el posible empleador? Si ibas a una entrevista en una gran empresa, no golpes a la recepcionista, y no le escupas al jefe, no eran consejos útiles, por muy ciertos que fueran. Winalin probablemente le habría informado de todo a Fran si hubiera superado la entrevista, o tal vez no era tan importante como para siquiera mencionarlo. En cualquier caso, Aristea probablemente sabía que su carta de presentación evitaría multitud de travesuras. Pero todavía había una cosa más. Te atacamos antes. Realmente te dolió, ¿verdad? Cortacielos cortó el costado de Winalin y Jet le mordió las piernas. ¿No aumentarían los espíritus nuestro castigo por eso?
Ella dijo algo sobre tener que dañar a Fran. Estaba empezando a entender lo que quería decir. ¿Recuerdas que te permití defenderte? Eso te dio permiso formal. ¿Así que se había convertido en algo así como un combate de entrenamiento? Ella debe haberlo dicho como una precaución porque sabía que Fran no iba a caer sin luchar. Pero realmente pensé que había cometido un error después de eso. Eras mucho más fuerte de lo que esperaba, aunque no había tenido en cuenta a maestro. Aunque te di permiso para hacerme daño, los espíritus consideraron que te estaba resistiendo más de lo que yo había permitido. Por eso, lo siento. Gwynalin inclinó la cabeza. Atacar a Teraclea había justificado ser inmovilizado, atacar a Gwynalin había justificado ser atacado por ella a su vez y aterrorizar a los estudiantes había justificado una disculpa. Lo que dejó una cuestión pendiente. Dijiste que Fran era una candidata a un trabajo especial y una posible estudiante de transferencia a corto plazo. ¿Significa eso que tiene que hacerlo? Gwynalin suspiró. Y ahí radica el problema. No tenía intención de convencer a Fran para que trabajara en la academia. Te convertiré en miembro del cuerpo docente de mi prestigiosa academia, y te va a encantar, esas no eran palabras que tuviera pensando pronunciar. Pero ahora, los Bertati solo dejan libre a Fran por su cargo. ¿Qué pasa si ella se niega? Entonces no tendrás que lidiar solo conmigo, sino con todos los espíritus de la academia. Hablando de una oferta que no puedes rechazar. No te preocupes. No podrás renunciar inmediatamente, pero el personal temporal puede trabajar aquí durante solo 2 semanas. Por eso he añadido, a corto plazo, en tu cargo. Gwynalin hizo lo que tenía que hacer, pero yo seguía sintiéndome un poco ambivalente al respecto. Probablemente porque el puesto le fue impuesto a Fran. Además, ¿iba a ser instructora y estudiante transferida? Tendría que vivir la vida estudiantil. ¿Estaría bien? Pero Fran asintió rápidamente. De acuerdo, seré una candidata especial. Candidata a trabajo especial y estudiante transferida a corto plazo. Sí, eso. ¿Estás segura de esto, Fran? ¿HM? Iba a trabajar aquí de todos modos. Es lo mismo que si hubiera pasado la entrevista. Fran aceptó la oferta de Gwynalin. Ella tampoco parecía tener nada en contra de la directora. También puedo vigilar a Teraclee mientras esté aquí, añadió. Cierto. Si ella realmente podría o no llevar a cabo su venganza era un asunto aparte. Aún así, no iba a perderlo de vista. Además, ¿hay muchos espíritus aquí?, preguntó Fran. Así es. No hay ningún lugar en el mundo que tenga la densidad de población de espíritus de la academia. Genial. Aquí podré aprender magia espiritual. Uf, me alegra escucharlo. Gracias. Ari no debería enojarse conmigo ahora. Te haré una bonificación en tu paga como disculpa. ¿Hay algo más que quieras? Quiero pelear contigo. ¿Qué? ¿Conmigo? Quiero decir, no me importa. Gwynalin había sido la única razón por la que Fran vino a la academia. Quería ver a la elfa noble más fuerte del mundo en acción. Ya había tenido una muestra, pero no fue suficiente. Gwynalin no había estado a plena potencia cuando inmovilizó a Fran y a Jet. Fran quería más. Claramente no tan loca por la batalla, Gwynalin le dedicó una sonrisa irónica. Tan linda y sin embargo tan codiciosa. Lo haremos, a su tiempo. Por ahora, estoy deseando trabajar contigo. HM. Me alegro de estar a bordo. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.